Eso sí les duele en el alma. Así es que estaremos nosotros informando y a la expectativa de este tema. Estamos con don David Weissman, que ha sido vicepresidente, ministro de Defensa en el gobierno de Alejandro Toledo, y hoy lo han declarado por parte de su defensa legal como enemigo público de Alejandro Toledo. Don David Weissman, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias más bien por la invitación y la oportunidad de conversar acá. ¿Qué le parece? ¿Es usted enemigo de Alejandro Toledo? Bueno, yo soy enemigo de la corrupción. Y si Alejandro Toledo es corrupto, entonces soy enemigo de la corrupción. Yo le quito el nombre, Toledo, pero le pongo corrupción. De eso soy enemigo. ¿Qué le parece esta situación por la cual está pasando Alejandro Toledo? Bueno, es una situación muy, muy triste, muy lamentable para él y para el país, porque nos representó. Y pienso que la justicia tarda, pero llega. Y ha llegado el momento que él pague por todo el daño, tanto moral como económico, que ha hecho a este país. Alguna vez le pregunté, don David Weissman, y le vuelvo a preguntar, hoy que estas cosas se ven, hoy que estas cosas salen a la luz, los 35 millones y todo lo demás, como le dije a la señora Carmen Omonte ayer, ustedes dicen... Ahora entiendo por qué se movía como se movía Toledo durante su gobierno, ahora entiendo por qué las reuniones que tenía, por qué las jugadas que hacía. ¿Atan cabos? Bueno, sus reuniones donde elucubraba, hacía sus cosas malas, casi siempre han sido muy privadas. Pero lo único sí que ahora recién entiendo fue la cantidad de viajes que él hizo, sobre todo en los últimos años. Demasiada cantidad de viajes. Aparentemente eran con una intención de mejorar la imagen del Perú vía de las mejores relaciones para las exportaciones y mejorar la economía. Pero parece de que los viajes tenían otro fin. Tenían otro fin, así es. Y hoy día se está descubriendo que sí tenían otro fin, porque no hay forma de poder justificar tanto viaje sin resultados favorables finalmente para el país, pero con resultados favorables económicos para él. Claro, usted se refiere a viajes a los lugares donde hoy se descubre, por ejemplo, que tenía Alejandro Toledo sus offshore o los contactos con Weissman para terminar la ruta del dinero. Así es, así es. Para la mejor forma de orientar hacia dónde se iban esos dineros mal habidos, ¿no? Cuando empieza usted a escuchar la vinculación de personajes como Avi Dhanón, que era tan cercano, o del mismo Weissman, que reconoció ser amigo cercano de Alejandro Toledo, ¿son personajes que tuvieron mucho poder durante su gestión? A ver, Avi Dhanón, sí, porque Avi Dhanón fue un personaje que tenía una gran experiencia en seguridad. Y Toledo lo hizo una persona de mucha, mucha confianza de él. Es más, tuvo tanta confianza que hasta lo ha comprometido a Avi Dhanón en el ocultamiento y en el uso de cómo extraer los dineros del Perú hacia el extranjero, y también los que del extranjero tenían que irse a otro lugar para quedar en manos de Toledo, pero para eso lo utilizó a Avi Dhanón. Toledo utilizó a Avi Dhanón por la confianza que tenía con él, y por lo tanto eso era poder para Avi Dhanón. ¿Y el acercamiento con Weissman? Con Weissman es completamente diferente. Weissman es un empresario, siempre fue muy exitoso, económicamente muy fuerte. A Weissman también lo utilizó, pero lo utilizó porque era una forma de que no se descubra con facilidad la ruta ni del dinero ni la procedencia, el origen,
porque Maiman tenía cómo justificar toda esa cantidad de dinero. Y además, Maiman entró a justificar que con mentiras el dinero que le llegaba a él era producto de que él daba algunos tipos de asesoría a Odebrecht. Entonces, aparentemente estaba justificado todo. Nunca en ese momento Toledo tuvo contacto con los dineros, porque los que tuvieron contacto con los dineros de las coimas de Odebrecht eran Maiman y Yavi Danón. Yavi Danón. Que dinero, claro, que digamos, que finalmente iba a tener como destino Alejandro Toledo, según la teoría fiscal, ¿no es cierto? Así es, así es. Según la teoría fiscal y la colaboración eficaz a la que se ha sometido Maiman y también Yavi Danón. Porque hoy en día los dos están, bueno, Yavi Danón sigue en Israel, pero Maiman, por su enfermedad, es un hombre de edad también, se ha tenido que ver obligado de alguna forma a acogerse a la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque necesitaba salir de Israel para ver un tratamiento adicional en Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que Maiman diga la verdad y con todas las pruebas, cómo se lo dieron. Toda la ruta. Cuándo se lo dieron, en qué forma él lo trasladó a tal o cual sitio y cómo triangulan para que se produzca el caso, el famoso caso Ecoteva, ¿no? Donde se pretendió inclusive comprometer a un notario, que después este notario declaró pues en contra de Toledo, de Maiman y de todas las personas, que, incluida la pobre señora Eva Fernenmuth, que hicieron figurar que había estado en Costa Rica, en Panamá, y la señora Eva Fernenmuth nunca llegó a salir del lugar donde vivía, porque era una señora de 85 años, ya en esa época. No para meterse en planes de negocios de ese tipo, era totalmente absurdo. Pero una de las tantas mentiras que se dijeron al respecto. Ahora, yo le hago estas preguntas, don David Maiman, porque me imagino que es lo que, entre otras, por supuesto, muchas otras, le van a hacer en el Ministerio Público, ¿no? ¿Usted se ha sorprendido por esta invitación para declarar por parte de la Fiscalía? Bueno, yo en realidad no tengo hasta el momento ningún conocimiento que me haya invitado la Fiscalía. ¿No lo han notificado todavía? No me han notificado. Encantado, con muchísimo gusto. Yo ya he ido en una oportunidad a declarar por el caso Ecoteva. Si a mí me llaman, encantado, yo voy a ir y voy a decir lo que conozco, pero lamentablemente, felizmente, no estuve metido en nada de estas transacciones con Odebrecht, con Toledo, ni con Maiman, ni con Yavi, y por lo tanto, no sé qué cosa puedo aportar en ese sentido. Puedo aportar lo que estoy diciendo todos los días en los medios de comunicación. Ese es todo el aporte que puedo hacer. Después no conozco nada. Porque el abogado de Toledo es el que se ha mostrado sorprendido, ¿no? Ha dicho, bueno, me sorprende que lo inviten al señor David Maiman sabiendo que es enemigo político de Alejandro Toledo, ¿no? Claro. Bueno, yo no sé, el que me ha declarado enemigo político justamente es el abogado de Alejandro Toledo. Bueno, no, yo le agradezco. No soy enemigo político de Alejandro, ni tengo nada contra él, ni contra Elian, pero sí yo tengo mi sentimiento de rechazo porque me siento burlado y utilizado por Alejandro Toledo para que él pueda haber hecho todas sus fechorías. Así como engañó a 32 millones de peruanos, nos engañó a todos. Pero yo personalmente, por haber estado tan cercano a él y porque él es el que me llama y me busca a mí para que yo sea parte del partido primero y luego me invita para que yo sea su vicepresidente, claro, bajo una condición que yo se la puse. Y era la lucha, y me conoces mucho, la lucha por el sector de la pequeña, micro y mediana industria en el Perú. Siempre ha sido una lucha permanente suya. Permanente, por las pymes, por las MIPES. Y entonces él acepta eso y le pongo otras condiciones también, por ejemplo, porque era el momento preciso
de las medicinas genéricas. Y todo eso está en el plan de gobierno, aportado por mí, aceptado por Alejandro, y que no cumplió nada. Se terminó usándolo. Me terminó usando. Entonces esa es mi indignación, mi molestia, porque me traicionó, realmente me traicionó, me usó. Ahora, sabía con quién hacía las cosas, ¿no? Porque usted fue ministro de Defensa también, pero nunca le hizo sospechar de nada, nunca le dijo, David, mira que acá hay algunas compras para las Fuerzas Armadas. No, absolutamente. Lo único que sí fue un desencuentro muy grave y violento, en que casi en 2 oportunidades casi se cae un helicóptero cuando él viajaba a Ancash, y me pidió que busque un helicóptero para comprar. Y eso ha sido público hace 20 años de esto, ¿no? Y entonces busqué 2 helicópteros con las condiciones que él quería. Y eran que sean helicópteros que se puedan usar para transporte privado de él y también en casos de emergencia artillados. Lo conseguí, hablé con unos funcionarios de la embajada rusa, con el embajador, y se conseguí los precios. Y en una segunda oportunidad casi se cae el avión, el helicóptero, y me llamó muy molesto, con lisuras. Fui a Palacio de Gobierno, conversé con él y ahí me dijo, mira, te prohíbo que sigas la negociación, no más. Bueno, tuve un desencuentro muy fuerte con él, con su asesor militar, y me fui a mi despacho, llamé al embajador, llamé a un funcionario. Fue un momento muy tenso para mí, muy tenso para las relaciones diplomáticas Perú-Rusia, y resulta que me confiesa todo, habían alterado los precios. Yo había tratado ya por 14 millones y el embajador me termina contando, y el funcionario, que ya lo habían condicionado a que se compre por 40 millones los 2 helicópteros, algo así más o menos la suma. Y eso fue público hace 20 años. Está en los medios de comunicación también, y no pudieron comprar, el tema porque yo me opuse. Claro, el tema no fue David Maisman, hay que separarlo porque la compra está mal hecha. No, el tema fue hay que separarlo para que nos caiga el billete de la coima. Así es, la sobrevaloración. ¿Qué les parece? Fue público, y yo me opuse y le hice una campaña y no se compró ningún helicóptero. Permítame un corte, don David, por favor, para revisar estas cosas que la verdad nos refrescan la memoria de quién ha sido tremendo personaje, la verdadera historia de Alejandro Toledo Manrique. Así es, señor. Ese es un buen título. Alejandro Toledo, la verdadera historia. 9:46, ya regresamos. En la calle está la mejor salsa, los mejores boleros y nuestra música criolla. Escúchanos donde tú vayas, donde te encuentres, a través de nuestro aplicativo para tu celular. Ajá, sí, ese es. Excelente. Ahora sí, vacílate con la calle, que te vas a equivocar. En el mes de la patria, recordemos con Exitosa, la vicuña. Representa al reino animal, típico camélido de los Andes peruanos. Posee la lana más valiosa del mundo. Esta especie vive a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, con clima frío y seco. Es herbívoro, al igual que la llama, la alpaca y el guanaco. La población de vicuñas a nivel nacional hoy bordea los 120.000 ejemplares. Es por eso que el Poder Ejecutivo estableció el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Vicuña, con el propósito de reconocer su importancia y que se encuentra simbolizada en el escudo nacional. Me llamo Perú y Exitosa en el mes de la patria. Toledo. Camino a la extradición.
Muy bien, señores, estamos con don David Weissman, que nos está recordando algunas historias impresionantes del gobierno de Alejandro Toledo que se han pasado por agua tibia en muchos casos. Porque ahorita este debería ser uno de los casos de investigación profunda, ¿no? Claro, las compras al final no se llega a hacer, pero no se llega a hacer porque existía al frente alguien como David Weissman que se opuso y puso el pecho. Cuidado, cuando hablamos de los rusos y cuando hablamos de Toledo, estamos hablando de cosas mayores, ¿ah? De cosas grandes. Recuérdeme, don David Weissman, ¿qué pasó? Usted se entera, finalmente, usted investiga, ¿no es cierto? Conversa con quienes tiene que conversar y se entera que acá había una sobrevaloración de los helicópteros y por eso es que la primera negociación se frustra. Totalmente, así es, así es. Y el funcionario en esa época de la embajada rusa me confirma justamente que lo habían presionado en Palacio, lo habían condicionado para que se eleve el valor de los helicópteros, ¿no? ¿Y quien lo condiciona es el propio Toledo? Sí, el propio Toledo, con un funcionario que era su asesor en tema de armamentos en Palacio de Gobierno, un funcionario peruano, un ex militar de la Fuerza Aérea. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Es un hecho de hace 20 años. Sí, claro, claro. Es un hecho de hace 20 años que lo estamos trayendo a la luz por lo terrible que es, ¿no? Por lo terrible, vergonzoso, lo que vienen, las cochinadas que se iban tejiendo. Y cuando usted le hace el frente, usted llega a hacerle frente a Toledo y a decirle, oiga, ya entiendo por qué la desesperación de que yo salga. Claro. Entonces yo regreso a Palacio después de que interrogo a este funcionario de la embajada rusa y le hago un escándalo a Toledo en Palacio y a su asesor, ese señor de la Fuerza Aérea, ex funcionario de la Fuerza Aérea, y ellos niegan todo, por supuesto, ¿no? O sea, jamás una persona que comete un delito la confiesa reconoce, así, ¿no? Sí. Ellos niegan todo y dicen que van a hablar, le van a llamar la atención al funcionario de la embajada rusa, etcétera. Pero finalmente no se compró, pues, porque yo lo que les dije, los amenacé, les dije, si se hace la compra, van a saber con quién se han metido y esto va a imaginar una revolución acá. Y entonces pararon la compra. Pararon la compra, pues. Porque si no tienes nada que temer, ¿por qué paraste la compra? Así es, así es. Y además, el único helicóptero de altura que podía volar en altura era el que tenían acá, que estaba en pésimas condiciones. El otro tipo de helicóptero en el mundo, en ese momento, que podía volar en altura, era el Mi-17, que solamente se fabricaba en Rosoburenia, Rusia. No habían otros helicópteros. Y necesitaban eso, porque para volar a la zona andina, claro, mucha altura, en Estados Unidos no existe ese tipo de helicóptero. Entonces, el único lugar era ese. Increíble, ¿no? Se frustró, se dejó de comprar. Increíble. Bueno, en buena hora, porque se ahorró un dinero fuerte para el país también. Ahora, este ha sido el único caso en el que a partir de ahí ya, como que Toledo dice, con este pata no puedo, ¿no? Vamos a ponerlo a un costado. Así es, y ahí viene la marginación pues, absoluta, ¿no? Ya yo no participaba en casi nada, salvo en eventos protocolares únicamente, donde obligatoriamente yo tenía que estar ahí, ¿no? Era la única forma en que yo me relacionaba con Alejandro Toledo. ¿En qué año estamos hablando, don David? ¿Recuerda usted? Estamos hablando del año entre el 2001 y 2002. 2001-2002. Sí. Claro, yo me acuerdo que cuando usted asumía la presidencia en reemplazo de los viajes de Alejandro Toledo, le tenían un miedo, pero bárbaro, ¿no? Así es, así es. Y una cosa interesante, otra anécdota. Cada vez que yo me quedaba a cargo de la presidencia, tenía una cola de ministros, así con un fajo de decretos supremos para que los firme. Cola. Y entonces yo le preguntaba a cada uno, oye, ¿y por qué esperas que me quede yo? ¿Por qué esperaste que yo me quede si yo vengo acá solamente por 10 días o 15 días y Alejandro está acá todo el tiempo? Sí, pero nunca tenía tiempo para firmar. Esa era la respuesta. Entonces, ¿en qué ¿Cómo estaba? gobernaba? ¿Ah?
Con Johnny, ¿ah? Con Johnny gobernaba. Se va con Johnny. Con Johnny gobernaba, el Johnny de Sangre Azul. Tengo que hacer un pequeño paréntesis para contarles algo. Una información de último minuto que ha salido en las redes. La primera Fiscalía Suprema Especializada, lo tenemos en pantalla, muchas gracias. La primera Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos que dirige el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón informó de la captura del ex juez supernumerario del Callao, Carlos Humberto Chirinos. La detención ocurrió en la diligencia de allanamiento que el Ministerio Público ejecuta en el inmueble del ex magistrado ubicado en San Martín de Porres, luego de lo cual se incautaron equipos electrónicos e información de interés para la investigación del caso de los cuellos blancos del puerto. Cayó Carlos Humberto Chirinos. Ahí está. Cayó Carlos. Es que así es, pues, fugas un tiempito nomás y de ahí plum, te chapan. Así es. No aprenden. No aprenden la lección. Porque ya la tenían que haber aprendido después del periodo de investigación de la comisión investigadora del caso Montesinos Fujimori. Claro. ¿Cuántos grandes cayeron? Ex generales, ex presidentes de consejos de ministros. ¿Y habremos aprendido, don David Baiman? Luego de esto, luego de Toledo que está por llegar, luego de tener a Keiko detenida, luego de tener a la alcaldesa Susana Villarán detenida, luego de tanto juicio, de Alan suicidado, ¿habremos aprendido? Bueno, como dicen que no hay que perder nunca la esperanza, tengo la esperanza que esta vez sí, con todo lo que está pasando, y felicito al Ministerio Público, a todo el Ministerio, con todas las críticas que se le han hecho, pero nunca en la historia del Perú, nunca ha tenido un éxito tan importante, con todas las falencias que puedan decir que tiene el Ministerio Público, como lo ha tenido ahora. La verdad que sí. Reconozco, yo soy una persona que ya tengo mi edad, tengo 82 años, nunca he visto tanta efectividad del Ministerio Público hasta el día de hoy. Aunque tengan errores, todos lo tenemos, pero el balance es el que manda y el balance es bueno. Y eso es un excelente mensaje para que tengan presente que ojalá que toda la hornada de nuevos jueces, de nuevos fiscales, aprendan de esto y mejoren todavía la actitud y actividad que en esta ocasión han tenido los fiscales de este Ministerio Público. Parece que hay una lucha contra la corrupción que se está tomando en serio. Por lo menos hay algunos que nunca en la historia se pensó que podían haber caído y están cayendo. Sí, señor. ¿No es cierto? Sí. Nunca se pensó en la historia. La población siempre decía, claro, yo por robar gallinas sí me voy preso. Sí. ¿No es cierto? Yo por robar patos sí me voy preso. Pero aquel que roba millones se va a disfrutar de sus millones. Así es. Y hoy nos han hecho comprobar de que los que tienen no solamente millones, sino poder político, están presos. Y el que no está preso, bueno, se fue a una seguramente mejor vida. ¿Usted cree? Existe lo bueno y lo malo, don David Baiman, ¿eh? Ya eso lo determinará San Pedro. ¿No? A ver si le abrió la puerta o le puso candado. Así es, así es. No sabemos, ¿no? Depende cómo lo haya investigado en ese trance de ese largo vuelo. Bueno, no sabemos si San Pedro le puso doble llave para que no entre o le abrió las puertas del cielo. Ya, pero ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Bueno, don David Baiman, entonces dispuesto a declarar, porque el Ministerio Público parece lo va a convocar. Encantado. Cuando guste, ahí estaré yo. Yo tengo una pregunta también, con esa termino, don David, porque el tiempo me va a ganar, pero... Claro. ¿La influencia que había de doña Elian Karp con Alejandro Toledo era mucha? Sí, muchísima, muy poderosa. Ella es una persona muy difícil, de un carácter muy duro, muy impositivo también, y además muy inteligente. Entonces ella influenciaba muchísimo. Bueno, la inteligencia no siempre se utiliza para lo bueno, ¿no? Exactamente. Hay grandes perversos en la historia que han sido muy inteligentes. Muy inteligentes. ¿Y usted diría que Elian Karp sí tenía mucha influencia sobre Alejandro Toledo? Sí. Bueno, y ahora con la posibilidad de que el Ministerio Público del Perú pida su extradición también por el caso Ecoteva, ¿no? Es correcto. Bueno,
Vamos a ver qué pasa. Entonces, la verdad que nuestra historia se torna cada vez más terrible. Iván, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.